Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Pulido y voy a hablar un poco sobre mi podcast. Mi podcast, el tema del podcast es el Rafael Pombo y la fábula del renacuajo paseador, tratando de contar un poco un trasfondo más oscuro o visto de otra manera acerca de esta fábula. También se habla un poco de la historia de Rafael Pombo. Contamos la fábula claramente, y se hace un análisis de la fábula en general, como mirándole un doble sentido y bueno, hablando de esto. Digamos, la estructura narrativa de este podcast pues empieza con una breve introducción de bienvenida al capítulo. Se habla también como mencionaba anteriormente, un poco de la historia de Rafael Pombo, de quién fue, qué hizo, y por qué se volvió tan relevante en la historia de Colombia, en la vida literaria. Luego se hace como un intermedio donde se cuenta, ya después de hablar de la historia de Rafael Pombo y de un poco cuál ha sido su trabajo. Se da paso a explicar, bueno, a contar el renacuajo paseador. Se cuenta la fábula completa. em, y una vez contada la fábula, se hace el análisis de la fábula, que ya es como el cierre, em, el análisis del doble sentido, de la historia, y bueno, un cierre ya despidiéndose del capítulo y ya. Eh, voy a mostrar aquí un poco la organización de cómo quedó el podcast. Em, entonces, aquí en Audition, no, aquí no, aquí. Aquí se ve un poco cómo está organizado los espacios de música, de efectos de sonido y de voz, respectivamente. Eh, Vamos a mostrar un poquito la voz aquí un segundo. Mostrar la voz, cómo quedó, con la pista también de fondo. A todos los oyentes, muy pero muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema algo peculiar, pero muy importante para la historia Ahí se oye también un poco la de música, nuestro país. como Y es nada más ni nada menos que el mismísimo Rafael Pombo. Una persona que marcó la infancia de muchos con aquellas fábulas divertidas, pero algo ahí se puede oír como la música de fondo con la voz que se oye bien complementada, no se oye muy saturado. La voz se oye bien, no tiene como ningún efecto de sonido, ninguna edición en el audio de la voz. Vamos a mostrar un poco los efectos de sonido. Aquí, por ejemplo, tenemos el del renacuajo. rin rin rancuajo. Salió esta mañana muy tieso y muy majo. Aquí Con más pantalón corto, aquí más adelante podemos, por ejemplo, ver cuando le ofrecen la cerveza y como los sorbos y cómo está tomando. rabia de calor. Démele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora Tenemos efectos de sonido también, por ejemplo, de brincos. Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices, se fue a dando a todos noches muy felices. Y siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato dragón y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron. Aquí, por ejemplo, se puede ir al final cuando llora la mamá. El pato cenó y mamá ranita solita quedó. El Así es como la estructura. Aquí también, bueno, se ve el podcast completo con todos los efectos de sonido, la música y mi voz, respectivamente. Em, lo siguiente, pues bueno, el uso de efectos. Aquí está, como toda la lista de todo lo que está. Y bueno, más o menos, pues así se ve la estructura del podcast. Ahora voy a pasar a mostrar la carpeta donde está todo. Aquí está, podcast, mi podcast.
Aquí está la carpeta de exportados con el archivo en OMF y en WAP. Eh, Tenemos el guión y las notas, el guión del podcast y la lista de sonidos. Tenemos aquí en material, bueno, no tengo ambientes, entonces no puse. Tenemos la música aquí. Tenemos los efectos de sonido. Y tenemos mi voz, respectivamente también. Aquí tenemos, bueno, la sesión del proyecto, aquí para entrar. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo, pues, el tema de mi podcast, la estructura, cómo quedó y con todas sus respectivas carpetas. Gracias.